de la educación formal. Esto lo hacemos a través de la formación, de la comunicación y de la incidencia. En este evento, al que hemos convocado el día de hoy, queremos presentar el informe denominado La educación transformadora para la ciudadanía global en el sistema educativo español, recomendaciones para su incorporación y abordaje. En este informe hemos elaborado 46 recomendaciones que nacen de una investigación encargada por el Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global a la Universidad de Santiago de Compostela. La investigación fue coordinada por la investigadora Silvana Longueira y fueron parte del equipo de investigación Esther Oliveira, Antonio Rodríguez Martínez, Tamara Valladares de Vera y Álvaro Dosil Rosende. Esta publicación pretende destacar los elementos más significativos del análisis para enunciar recomendaciones en las cuales se den pistas para la inclusión de la ETSG en la educación formal. Estas recomendaciones buscan ser un aporte al diálogo, sobre todo al diálogo intersectorial entre distintos agentes que tengan responsabilidad en el ámbito educativo, ya sea a nivel estatal como autonómico. Para presentar este trabajo, que estamos también muy contentas de presentar, nos vamos a hacer acompañar de Carolina del Río y de Silvana Longueira. Carol trabaja desde el año 2005 en la Fundación Alboan, en el ámbito de la educación transformadora para la ciudadanía global, y ha tenido distintos cargos y responsabilidades en este tiempo. Pero desde el año 2020, desde el año 2020, Carol se ha hecho parte del movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía global. Además, por supuesto, nos acompaña Silvana Longueira. Silvana es profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación e investigadora en el grupo de investigación Tercera Generación. Me vas a corregir después, Silvana, ¿de acuerdo? Perdonar la mala pronunciación. El grupo Tercera Generación es un grupo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela. De las líneas de investigación de Silvana, hay una en particular, ¿no?, que es la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Entonces, el propósito en esta sesión, nuestro propósito es poder comentar los elementos más destacados del análisis y las recomendaciones en tres grandes ámbitos que abarcó la investigación. Por una parte, el análisis y las recomendaciones en el ámbito de centros educativos, por otro lado, en la formación inicial del profesorado y por otro, en la formación permanente del profesorado. Durante toda la sesión os animamos a interactuar a través del chat. Podéis enviar preguntas, comentarios. Al final de la exposición tendremos un breve espacio para responder y abordar esas preguntas y comentarios. Entonces, sin más dilación, os dejo con Silvana Longueira y les agradezco a todas por la presencia y la atención. Bueno, pues muy buenas tardes. Siguiendo el hashtag de hoy, vamos allá. ¿Sí? Os envío un saludo desde Compostela, de todo el grupo de investigación Tercera Generación de la Universidad de Santiago. Yo hoy solo soy la cara visible de un equipo que ha estado trabajando durante muchos meses y además ha trabajado mucho. Muchas gracias, Fabiola. Fantástico el híbrido entre castellano, gallego. Tenemos que darle una vuelta, pero casi lo tenemos, ¿eh? Sí. Grupo de investigación Tercera Generación. Bueno, gracias también al equipazo del Movimiento por la Educación Transformadora y a todas las personas que estáis hoy conectadas. Me hace muchísima ilusión este evento. Culmina mucho trabajo conjunto y espero que sea una manera de reconocer a todas las personas que habéis contribuido al proceso. Os cuento un poco cómo hemos hecho la investigación, en qué nos hemos basado. Al iniciar la investigación y en conjunto con el movimiento, queríamos saber qué pasa en los centros y en los equipos docentes que trabajan en y con la educación transformadora de manera estable. ¿Qué les empuja a adaptar este enfoque? ¿En qué prisma se mueven? ¿Cuáles son los apoyos y palancas? Pero sobre todo, ¿qué están haciendo en este marco? Además, y siendo ya muy ambiciosas, establecimos el reto de intentar extraer variables, indicadores o resultados que arrojaran algo de luz
sobre las posibilidades de generalización de la educación transformadora en la educación formal. Os imagináis que esto es un objetivo muy amplio que no hemos conseguido al 100%, pero sí nos interesaba también conseguir este trasvase, ¿no? No solo saber qué se está haciendo, sino cómo lo podemos contagiar. Sin lugar a dudas, nuestro eje central eran los centros educativos y los equipos docentes. No perdáis este pivote de vista porque es importante para entender los resultados y el resto de la investigación. En la siguiente diapositiva podéis ver que además de los centros hemos tenido que abordar otras cuestiones, otras variables, otros entornos, otras influencias, ¿no? Que son tres las que tenéis ahí. Por un lado, la normativa, por otro, la formación permanente y las iniciativas de innovación. Ambas son dependientes en gran medida de las administraciones educativas, aunque no solo, y la formación inicial. Es importante tener en cuenta dos cuestiones, que la investigación se centra en educación general, yo lo he dicho, y no perder de vista que la educación transformadora y para la ciudadanía global en sus múltiples denominaciones se gestiona y se promueve en gran medida desde las áreas de cooperación. Nuestro objetivo no era hacer un rastreo de iniciativas innovadoras que fuesen impulsadas desde cooperación, sino saber qué pasa en los centros y que al final dependen orgánica, administrativa y, digamos, funcionalmente de educación. No se trata de obviar la importancia y el empuje de la cooperación descentralizada en la ECI, sino de poner el foco en quién tiene responsabilidades, cómo se toman las decisiones en educación para entender, extender y, si es posible, hasta promover. En la siguiente diapositiva os queremos contar un poco hasta dónde hemos llegado. ¿Sí? Hemos contactado con más de 40 centros involucrados en educación transformadora y al final hemos conseguido acercarnos al trabajo del día a día de 28 de ellos. De los cuales 5 son centros de educación primaria, 11 de educación secundaria obligatoria y 12 que integran ambos niveles educativos, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Algún centro también contaba con educación infantil, bachillerato o FP. En todo caso, y aunque hemos conocido experiencias fantásticas, a nosotras nos interesaba especialmente educación primaria y secundaria obligatoria porque al final es por donde pasamos todas, ¿verdad? Además, indicar que 13 de los centros son de titularidad pública y 15 son concertados. Tenéis ahí en la gráfica el reparto, más o menos por comunidad autónoma en las que hemos trabajado. Son al final 9 comunidades autónomas. No os las voy a contar porque las estáis viendo en la diapositiva. Y más o menos la distribución de centros por concertados y públicos. ¿Cómo hemos elegido los centros? ¿Por qué estas comunidades autónomas? Bueno, pues por accesibilidad a la muestra. Como ha dicho Fabiola, al final la investigación está promovida por el movimiento, que lo componen Alboan, Entre Culturas, Interred e Intermon Oxfam, y al final nuestra aproximación era a través de la mediación de estas entidades y eran las comunidades a las que teníamos un acceso más fácil. ¿Sí? Bien, pues en total hemos hablado con 77 personas, 37 profesoras y 20 profesores y además 18 equipos directivos. Estos 18 equipos directivos hemos conseguido conversar con 20 profes, 20 profes más con responsabilidad en gestión, 14 mujeres y 6 hombres. Es interesante esto de la distribución por género porque nos da idea de cómo está la educación también distribuida, ¿no? Todas las entrevistas se han realizado en formato virtual. Pues nada, en pleno desarrollo de la investigación surge el confinamiento y el descalabro que supuso en la educación y, como os podéis imaginar, era una variable que no teníamos contemplado inicialmente, así que nos hemos tenido que ir a entrevistas virtuales. En el siguiente gráfico os queremos contar muy brevemente, porque bueno, esta parte creo que es menos interesante para hoy, que como os hemos dicho, al mismo tiempo que preparábamos la muestra, que íbamos viendo qué centros íbamos contactando, qué universidades y demás, hemos ido rastreando la normativa de las 9 comunidades en las que íbamos a trabajar. Partimos del diseño curricular base, decretos de mínimos, desarrollos autonómicos y a partir de ahí hemos buscado anclajes, indicadores integrados en los enfoques de educación transformadora, pero además se ha hecho un rastreo pues, de conceptos clave, ¿no? Y conceptos clave siempre contextualizados en el enfoque que estamos indagando. Y bueno, después iréis viendo en cada uno de los sectores algunos de los resultados. Seguimos. Respecto a la formación permanente,
y a la innovación, hay que decir que fueron más complicadas de acotar. Sí, por un lado, cada comunidad autónoma tiene su propia idiosincrasia estructural. Bueno, algunas asimilan ambas cuestiones, otras tienen como áreas o servicios separados. Sabéis además que la administración está compuesta por niveles, son como capas de cebolla, ¿no? Son niveles ricos y complementarios, pero son complejos y no siempre de fácil acceso. Así que partimos de los departamentos de educación, las direcciones o subdirecciones generales, departamentos territoriales, hasta llegar a los centros de formación del profesorado. Cada comunidad autónoma los denomina de una manera distinta, que al final son los eslabones más próximos, ¿no?, de la cadena a los centros. Cada capa tiene su cuota de decisión, por lo tanto nos interesaba saber un poco qué pasaba desde arriba hasta abajo, o al revés si queréis, ¿no?, o desde abajo hacia arriba. Es importante insistir aquí que desde un primer momento la investigación se centra en las áreas de educación, no de cooperación. Os lo he dicho antes, pero es que esto me parece muy relevante para entender los resultados, ¿sí? Y también para que nadie se sienta excluido o excluida. Evidentemente, tirando de los hilos de la madeja nos hemos encontrado las confluencias, porque es imposible buscar educación transformadora en los servicios de educación sin encontrar los puntos de unión, ¿no? Hemos también, seguimos adelante, hemos también rastreado la formación inicial. Esto es un ámbito enorme. Nosotros simplemente hemos hecho una cata inicial. Nos interesaba muchísimo porque nuestro ecosistema natural, también del grupo de investigación, son las aulas universitarias. Entonces, bueno, queríamos saber qué pasa en este nivel. Hemos revisado los planes de estudios de los grados de maestra y maestro de educación primaria y del máster en formación del profesorado. Ojo, no se trata de buscar si hay el rótulo, si hay materias rotuladas como educación transformadora, que también nos interesaba, sino rastrear en las memorias de los títulos y en las guías docentes qué espacios compatibles y qué sustrato había para que germinara la educación transformadora o que ya se estaba llevando a cabo. Para configurar la muestra de universidades hemos escogido una universidad pública de cada comunidad autónoma, que os hemos mencionado antes, y además dos privadas que sabíamos que estaban ya trabajando en este ámbito. Las universidades las tenéis ahí: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Murcia, Málaga, Pública de Navarra, Extremadura, País Vasco, Valencia, Valladolid, Loyola y Mondragón. En todo caso, las guías docentes no recogen todo lo que pasa en las aulas, no deja de ser un documento administrativo, así que hemos buscado también profes involucrados en educación transformadora. Hemos analizado 13 experiencias de 8 universidades. Por otro lado, nos parecía que había un elemento fundamental vinculado a educación transformadora, que eran las políticas universitarias. Desde luego no pretendíamos hacer un análisis de la política universitaria de todas las universidades, pero sí que a través de las páginas web podíamos rastrear las estructuras y un poco el ecosistema organizativo a través del que se inserta la Agenda 2030 y se inserta la educación transformadora o conceptos como desarrollo sostenible, ¿no? Pero además, y sobre todo, nos interesaba hablar con las unidades de cooperación, áreas de cooperación, servicios de cooperación. Cada universidad lo denomina de una manera distinta, porque al final es un eslabón clave, ¿no?, dentro de cada institución. Y por último, dentro de formación inicial, ya veis que no hemos sido poco ambiciosas, se diseñó un cuestionario para alumnado de las titulaciones que ya he mencionado, de maestra de educación primaria, y para el máster de profesorado, basado en la percepción y el conocimiento sobre la Agenda 2030 y la competencia global. Bien, a continuación os presentaremos los principales resultados del proceso. Dejadme acabar esta parte agradeciendo a todas las personas que nos abrieron sus centros, aunque fuera virtualmente, y compartieron su experiencia y sus inquietudes. Pensad que atravesamos en plena investigación una pandemia de por medio, pero también algunas noticias alentadoras mientras analizábamos los resultados, ¿no?, como la aprobación de la LOMLOE, que incluía la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, normativa universitaria, que llegó el año pasado respecto al Real Decreto sobre los planes de estudios, la nueva ley de universidades, la nueva ley de cooperación. Bueno, para mí ha sido muy emocionante estos días ir revisando correos y todo el proceso. Cuánta energía, cuánta dedicación por vuestra parte, mi más sincera admiración y reconocimiento.
Para nosotras cada entrevista era un subidón de adrenalina que nos contagiabais vosotras, y ojalá algún día entendamos que las maestras, los maestros, el profesorado y en general las profesiones especializadas en educación somos uno de los pilares de nuestra sociedad. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de meterme en materia, yo también, como Silvana y como Fabiola, quería expresar, ¿no?, mi agradecimiento y la alegría, ¿no?, por la respuesta a esta convocatoria. La verdad es que ver a tanta gente interesada en cómo incluir la educación transformadora en el sistema educativo es una noticia muy buena para mí y para las organizaciones, ¿no?, que estamos, y las personas que estamos detrás de este movimiento. Silvana y yo nos vamos a ir intercalando, pues, para ir compartiendo poco a poco algunos de los hallazgos que han emergido en la investigación, y también nos vamos a ir compartiendo algunos de los testimonios de cada uno de los colectivos con los que hemos ido trabajando en este proceso. Entrando en materia, ¿no?, y centrándome en el área de los centros educativos. Como decía Silvana, el interés central que ha guiado esta investigación ha sido averiguar qué es lo que tiene que pasar para que la educación transformadora suceda en las aulas. Y por ello, el profesorado que está haciéndolo realidad ya ha sido el primer y el principal foco de nuestra investigación. A este profesorado le hemos preguntado qué condiciones se tienen que dar para que en un centro suceda, para que un centro educativo se oriente hacia este tipo de educación. Hay un elemento previo que es lo primero que tenemos que decir, y es que sí, que es posible. Y que está sucediendo, ¿no? Existe profesorado y centros educativos con un recorrido y con una experiencia importantes en este ámbito. Puede sonar algo evidente, ¿no?, que ya sabíamos, pero yo creo que es muy importante de subrayar, porque es algo que está en cuestión, que se cuestiona muchas veces. Este profesorado comparte algunas características. El tema del perfil es un elemento importante. Por un lado, son docentes muy conscientes de su papel, de su rol educativo, independientemente de la etapa en la que estén desarrollando su trabajo. Y es un profesorado también en el que lo vocacional juega un papel muy importante. Es habitual encontrar perfiles con experiencias de voluntariado, de participación social entre este cuerpo docente. Hay dos elementos en los que el profesorado con el que hemos hablado confluye, hay muchísimo consenso. Uno de ellos es el tema de los apoyos, ¿no? Las experiencias de educación transformadora son procesos que necesitan apoyos institucionales, tanto desde el interior de los centros educativos como desde el exterior. Apoyos internos que pueden tener que ver con el reconocimiento o con la disponibilidad de horas, ¿no?, para coordinarse entre el profesorado, y apoyos externos de la administración pública, ¿no?, que pueden tener que ver con la oferta de propuestas formativas específicas o con el apoyo a procesos de innovación docente. Otro elemento, el segundo gran elemento en el que había muchísimo consenso también, es que estas experiencias de educación transformadora necesitan de alianzas con otros agentes externos al centro, como organizaciones sociales o organizaciones de desarrollo, que pueden apoyar con formación, con acompañamiento, con recursos didácticos. La verdad es que yo creo que casi todos los centros, no todos los centros, me reafirmo, todos los centros consultados reportan alianzas y relaciones de este tipo con organizaciones ajenas al centro. Teniendo todo esto en cuenta y un montón de elementos más que emergen en la investigación y en los que podréis trastear e investigar, nos atrevemos a hacer 4 grandes recomendaciones, desde la humildad, pero también desde el convencimiento. La primera recomendación tiene que ver con incorporar la educación transformadora en los procesos de gestión y de programación de los centros educativos. Es decir, en aquellos momentos de planificación estratégica, de revisión del proyecto educativo del centro, en los momentos de planificación anual, hay que ponerse las gafas de la educación transformadora para que después pueda ocurrir.
La segunda gran recomendación que emerge es favorecer el desarrollo de las competencias docentes necesarias para la incorporación de la educación transformadora. Esto tiene que ver con la promoción de experiencias que ayuden al profesorado a vivir, ¿no?, en carne propia qué significa esto de la ciudadanía global, a promover formaciones específicas, ¿no?, sobre cada una de las dimensiones de la ciudadanía global. Bueno, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de capacidades docentes. La tercera recomendación es aprovechar las oportunidades existentes en torno al currículum, tanto en los momentos de diseño, ¿no?, que ya mencionaba antes Silvana, como en los momentos de implementación. Hay ventanas, hay perchas que, si las aprovechamos, nos puede ayudar a que esto de la educación transformadora pues, sea cada vez más realidad. Y la cuarta recomendación tiene que ver con los vínculos, con establecer relaciones con entidades sociales, con otros agentes que también tienen capacidad de intervenir en la comunidad educativa, y que esto, ¿no?, nos puede ayudar a generar propuestas pues, más integrales, más consistentes, todo lo que tiene que ver con la coordinación entre agentes. Estas 4 recomendaciones, después dentro de cada una, ¿no?, podréis ver en la investigación, hemos ido afinando, ¿no?, y concretando más. Nos gustaría compartir ahora el testimonio de Esther. Esther Gutiérrez es una profesora de secundaria de un centro educativo de Madrid y es miembro de la Red de Docentes por la Ciudadanía Global. Desde su experiencia nos comparte algunos aprendizajes interesantes y algunas pistas para este camino. Hola, soy Esther, soy profesora de secundaria, de geografía, de historia del arte. Son ya más de 25 años trabajando en el aula con los chicos y con las chicas en un colegio que los misioneros redentoristas tienen en Madrid, el Colegio Gamo Diana. ¿Cómo visibilizamos la educación transformadora en el aula? 3 pistas. En las aulas transformadoras los alumnos hablan, los alumnos se hacen preguntas. Las preguntas que llegan tienen que ver con su curiosidad y con su necesidad de comprender el mundo tan interdependiente, complejo y globalizado en el que viven. En las aulas transformadoras nos cuidamos. El espacio es muy valioso y de todas las preguntas, las más importantes son ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cuál es tu nombre? Y desde ahí construimos juntos la realidad que estemos trabajando en ese momento. En un aula transformadora, los alumnos se comprometen y ese compromiso se logra mejor desde algunas metodologías, desde luego todas las que tienen que ver con la reflexión, con el pensamiento crítico, aquellas que tienen esos enfoques socioafectivos, desde luego el aprendizaje servicio, el trabajo por proyectos. Todos somos educadores, da igual nuestras asignaturas, porque además el aprendizaje es global, no es tuyo ni mío, sino que es algo que construimos entre todos. Empieza dando una vuelta por tu currículum, que seguro que encuentras la manera. Transformar no es añadir. Este aprendizaje sería reflexionar sobre nuestro rol en el aula. ¿Cuál es nuestro papel? Preguntarnos de qué manera lo que hacemos va a ayudar a que nuestro alumnado se empodere, adquiera esa conciencia crítica, ese pensamiento más reflexivo y pase a la acción. En la medida en la que nosotros pensamos cómo mejorar, pues las cosas salen desde luego mejor. Y un tercer rasgo sería buscar alianzas. Bueno, muy bien, pues a partir de lo que nos acaba de contar Esther, nosotras nos preguntábamos también desde el movimiento y desde la USC qué pasa con la formación inicial, porque al final el profesorado como agente multiplicador, su formación
va a tener una relevancia trascendental en lo que después ocurra, ¿no?, en las aulas. De las principales conclusiones que hemos sacado de este apartado, os contaba antes que había sido una sección compleja para poder indagar en ella. Algunos de los resultados fundamentales los podemos dividir en 3 grandes ámbitos. Por un lado, sobre los planes de estudios, por otro lado lo que pasa en las aulas y por otro lado lo que pasa en paralelo a las aulas, ¿no? Las universidades son instituciones, son gigantes, son ciudades dentro de las ciudades y nos interesan lo siguiente. Sobre los planes de estudios, hemos visto que son pocos los que contemplan la educación transformadora y para la ciudadanía global o la educación para el desarrollo sostenible como materias concretas, con la etiqueta, ¿sí?, dentro del plan de estudios. Sin embargo, se intuye que hay un marco de trabajo que puede ser transversal. En todo caso, hay contenidos muy relacionados y hay campo para que puedan germinar iniciativas. ¿Sí? De las otras materias, aunque no lleven ese rótulo, había un montón de confluencias para poder insertar este ámbito. Por otro lado, en las aulas hemos conocido experiencias desde enfoques muy distintos, desde la diversidad de áreas de conocimiento, materias y perfiles, pero además también desde muchos enfoques. Se le da mucha importancia a las metodologías. La primera, desde la práctica, es decir, aprender haciendo, que el alumnado se remangue y se ponga a trabajar en contextos reales, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, siempre vinculada a la realidad. Por otro lado, ese trabajo del pensamiento crítico y del trabajo cooperativo. Ejemplos, aprendizaje dialógico, pedagogía de la pregunta, análisis de casos, dual co-teaching, etc. Lo que sí veíamos es que existe margen para desarrollar propuestas. ¿Qué pasa en paralelo? Porque no todo pasa en las aulas, todo el marco de educación no formal a veces es una forma de introducir el tema en la formación del alumnado. En paralelo, mucho trabajo con el tejido social, ¿sí? Esa relación está presente y la tienen presente el profesorado que trabaja en este ámbito. Importancia de los servicios y de las áreas complementarias de la universidad. Las unidades de cooperación son fundamentales y además proyectos específicos, por ejemplo, sobre Agenda 2030, como encontramos en algún caso. Y todo esto confluye, como os decía al principio, en apoyar procesos no formales que al final transcurren en paralelo, en formación del profesorado, en proyectos de innovación, en prácticas en terreno, y es una forma de hacer nexo, unión con la comunidad, con las comunidades, ¿sí?, próximas o lejanas. Respecto al alumnado, alrededor del 75% del alumnado reconoce la presencia en su formación de términos como enfoques de derechos, enfoque de género, justicia social o educación ambiental. Tan solo la mitad reconoce los objetivos de desarrollo sostenible y se quedan muy lejos economía social, desinformación, nuevas narrativas, infodemia o comercio justo. Cuando se les pregunta por su actitud y tolerancia, un porcentaje mayoritario, punto alto, entre 4 y 5, una escala de 5, y muy parecido con su capacidad de adaptación y compromiso social. Nos muestran una percepción alta al respecto, ¿sí? Sin embargo, resulta alarmante que la tendencia se revierte respecto a su conocimiento sobre los grandes desafíos globales y su capacidad para explicar las relaciones causales. Ojo a esta cuestión, ¿no? Algo está fallando en este nexo. Como recomendaciones derivadas, veréis en la siguiente diapositiva que se proponen 4, ¿sí? En conjunto hemos propuesto cuatro recomendaciones. Por un lado, la primera, que la educación transformadora y para la ciudadanía global se incorpore de forma explícita en los planes de estudio. Es fundamental. La segunda, seguir potenciando metodologías alineadas con la educación transformadora. La tercera, generar tejido social. Las universidades y las áreas de cooperación son un buen eslabón en la cadena, ¿sí? En la transferencia con las ONGs y con otras instituciones y entidades. Y por último, la formación y más formación del profesorado universitario, la formación permanente en educación transformadora y para la ciudadanía global y en todos los marcos que son compatibles. A continuación, un pequeño testimonio, una pequeña experiencia de Ignacio Nacho Rivas de la Universidad de Málaga, que es uno de los profesores con los que hemos trabajado y que nos cuenta su experiencia en el aula.
Hola, un saludo muy cordial. Soy José Ignacio Rivas Flores, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. En nuestro caso, la perspectiva de la ciudadanía global y educación transformadora forma parte de nuestros horizontes de investigación y de docencia. Forma parte de nuestros ejes de trabajo, de análisis, de reflexión y de fundamentación del trabajo que hacemos. Igualmente, la docencia, el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes que se están formando tanto para ser futuros pedagogos y pedagogas como docentes de primaria, secundaria e infantil, afrontamos necesariamente esta dimensión transformadora de la educación, proponiendo una perspectiva crítica, una perspectiva reflexiva acerca de los procesos de la educación y el modo como están teniendo una incidencia en la conformación de la sociedad tal como está conformándose en este momento. Incidimos necesariamente en ponerlo siempre en relación a cuáles son las políticas educativas, cuáles son los procesos sociales, los movimientos sociales que están construyendo el mundo en este momento, cuál es la responsabilidad individual que se mueve en torno a esta necesidad de la transformación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros nos sentimos comprometidos de una forma clara y directa con la necesidad de un enfoque transformador de la educación y de una concepción de una ciudadanía global que nos permita avanzar hacia la construcción de un mundo más humano, más respetuoso con la naturaleza, con los ciudadanos y ciudadanas y con la necesidad de un mundo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Un saludo cordial. Vale, seguimos. El tercer y último ángulo, desde el que hemos mirado la situación de la educación transformadora en el sistema educativo, ha sido el de la formación permanente. En concreto, nos hemos fijado en las propuestas y los programas que se proponen o se vehiculan desde los departamentos de educación de la administración pública. Podemos decir que existe una variedad muy amplia de oferta formativa para el profesorado. Hay muchos esfuerzos, ¿no?, dedicados a garantizar este derecho y en cada territorio pues, con especificidades y con formas de organizarnos diversas, ¿no?, como apuntaba antes Ana. Es cierto que en este proceso de análisis, ¿no?, en la mayoría de las comunidades autónomas hemos identificado propuestas formativas relacionadas con los ODS. Pero si nos ponemos las gafas de la educación transformadora, la oferta ya no es tanta y tiene algunas debilidades importantes. Una de las principales debilidades que tiene es la falta de integralidad de las propuestas. Es decir, se abordan algunas temáticas o algunas dimensiones relacionadas con la educación transformadora para la ciudadanía global, como pueden ser la sostenibilidad medioambiental o la ecoeducación, o encontramos formaciones con metodologías participativas, ¿no?, que ayudan mucho, son muy adecuadas, ¿no?, para el desarrollo de este tipo de educación, pero cuesta que estas formaciones incorporen de una manera más clara la visión global, ¿no? Y esto pues, dificulta pues, que se expliciten pues, interdependencias, ¿no?, existentes entre las diferentes temáticas o que se visibilicen pues, desigualdades, ¿no?, que nos atraviesan a todos y a todas. Esta es una debilidad que nos preocupa. Otro elemento es que suelen ser propuestas de corta duración, ¿no?, que no suelen estar orientadas pues a procesos de más largo alcance o incluso de transformación institucional. También hemos echado en falta la articulación de actores, ¿no?, que sean propuestas pues, coordinadas o codiseñadas entre agentes diversos, ¿no?, que pudiera dar como resultado pues, propuestas pues, más consistentes, más completas. Esta dimensión, la de la formación permanente del profesorado, es uno de los elementos que nos preocupa especialmente, porque es uno de los pilares al final para la consecución de la meta 4.7. Por eso nos gustaría hacer especial énfasis en dos recomendaciones que
que haríamos otra vez desde la humildad, pero otra vez también desde el convencimiento, ¿no? a la administración pública, ¿no? A aquellos servicios de administración pública con competencias en la formación del profesorado. La primera es profundizar en los enfoques y las competencias clave de la educación transformadora en los procesos de formación docente. Es decir, incorporar más propuestas explícitas sobre esto, que sean de más largo recorrido, que involucren a más agentes, ¿no? Que tengan, ¿no? esa integralidad de la que hablábamos. Eso sería un elemento claro. Y la segunda gran recomendación tiene que ver con favorecer la incorporación de la educación transformadora en la implementación de la política educativa. Por ejemplo, la formación específica de aquellos perfiles de la administración pública, aquellos perfiles técnicos que tienen que diseñar propuesta formativa, si tuvieran formación específica en temas de educación transformadora para la ciudadanía global, pues les sería mucho más fácil, ¿no? incorporar este tipo de propuestas, ¿no? en los programas de formación. Y bueno, al igual que en el resto de bloques de la investigación, en este también queremos rescatar algunas experiencias que ya están en funcionamiento, porque a verlas haylas, ¿no? y que ya están involucrando además a agentes diversos. Hay varias experiencias, o por lo menos nos hemos encontrado con varias. Aquí os traemos una pequeña pildorita, un pequeño testimonio de Marian Pascual, Andrés Carbonero y Maite Ramos, que nos cuentan brevemente la experiencia de escuelas solidarias que está sucediendo ya desde hace varios años en Navarra. Hola, soy Marian Pascual, técnica de educación de la Coordinadora de ONG de Navarra. Coordino el programa Escuelas Solidarias, que nació en 2009, con el objetivo de promover la educación transformadora para la ciudadanía global en las aulas de los centros escolares preuniversitarios de Navarra. ¿Qué puede aportar a la ETCG este programa de escuelas solidarias? Yo creo que la idea de la coordinación. Este programa tiene implicadas dos administraciones, el Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, además de la coordinadora de ONGs y las propias organizaciones no gubernamentales de desarrollo que trabajan dentro de los centros, y creo que esa coordinación entre administraciones, coordinadora y ONGs es un poco el secreto de que el profesorado esté más motivado para realizar estos proyectos, le resulte también más fácil, sienta más apoyo, ¿no? Que no está solo ese profesorado. Mi nombre es Andrés Carbonero, soy el Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra. El programa ofrece asesoramiento, formación, coordinación y participación, de modo que se va articulando una red de escuelas solidarias que interactúan entre sí y con su entorno. Y todo ello desde un trabajo colaborativo entre los departamentos de educación, de derechos sociales, la comunidad educativa, la coordinadora de ONGs de Navarra y las propias ONGs. Son tres elementos los que a mí me gustaría resaltar del éxito del mismo. El primero es que responde a la identidad e intereses de cada uno de los actores. En este sentido, también quisiera resaltar la importancia que ha tenido la acreditación de la formación por parte del Departamento de Educación, ya que es un incentivo a la participación del profesorado. Segundo, que responde a los intereses de los centros educativos, el interés de impulsar en su propio ámbito, en su propia comunidad educativa, este tipo de educación en valores, de innovación pedagógica, entre otros aspectos. Las ONGs siempre han tenido el interés de dar a conocer la realidad del mundo más allá de nuestras fronteras. En este sentido, son una magnífica ventana abierta al mundo. Y finalmente, la coordinadora de ONGs, que supone un elemento central de coordinación para el programa. Hola, soy Maite Ramos, responsable del negociado de programas formativos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. En este negociado se gestionan las redes de escuelas, una de ellas la red de escuelas solidarias. El objetivo desde su inicio ha sido claro:
trabajar por la educación para el desarrollo, sustentada en valores como la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad. A partir del 2009 se materializan estos objetivos ofreciendo el Seminario de Escuelas Solidarias dentro del Plan de Formación del Profesorado, seminario que hasta la actualidad se ha venido ofreciendo. El programa se apoya principalmente en estos pilares: el Plan de Formación del Profesorado, incluyendo actividades formativas concretas, el asesoramiento de los centros a través de la Coordinadora de ONGD de Navarra, y el profesorado, pilar importante del programa que recibe la formación y el asesoramiento e impulsa los proyectos para que sean desarrollados en el centro. Los centros se sienten que son Dejábamos ahí un poquito a Marian con la palabra entrecortada, ¿verdad? Pero bueno, al final lo que venía a expresar, ¿no?, es pues esos intentos o esos esfuerzos de coordinación entre diferentes agentes. Como esta experiencia, como la experiencia de Escuelas Solidarias, en la investigación podréis encontrar también algunas otras que hemos visto en el resto de comunidades, en algunas comunidades autónomas. Y fuera de las comunidades autónomas identificadas también hay otras, también existen otras. Por ahí estábamos hace poco con la gente de Baleares, que también tienen una experiencia de coordinación entre diferentes agentes. Bueno, hay que reconocer que hay también esfuerzos en muchos sitios. Pues nada, este es un poco los principales mensajes, ¿no?, que queríamos compartiros esta tarde. Al final, bueno, pues se trata de expresar, ¿no?, que si queremos vivir pues en una sociedad más equitativa, más justa, pues tenemos que orientar, ¿no?, los procesos educativos hacia ello de una manera lo más clara posible. En estos momentos, desde luego, la Meta 4.7 nos ofrece una oportunidad súper concreta para alinear los esfuerzos en ese camino, y la invitación a compartirlo está ahí, ¿no?, encima de la mesa. Gracias, Carol. Y Silvana, por supuesto, ambas. Nuestro compañero William Aguado ahora va a tomar un poquito el micrófono porque ha ido recopilando las notas, las preguntas y los comentarios que han aparecido en el chat para poder trasladárselas, ¿no?, a las ponentes y darnos... Tenemos un tiempo muy ajustado, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a dar ese tiempo para poder responder a estas consultas. William, adelante. Sí, como estamos escasos de tiempo, vamos a ir rápidamente a abordar una cuestión que se ha planteado en el chat y que en parte ha sido respondida. Se ha preguntado cuál es la definición de ciudadanía global utilizada para esta investigación, y se ha compartido la definición que se da dentro del movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía global, pero quizás, Silvana, nos puedas ampliar un poco más la relación y las diferencias que existen entre el concepto de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y todo lo que se está trabajando ahora, tanto desde los gobiernos y organizaciones internacionales, y el concepto de ciudadanía global. Entonces, si nos pudieses ampliar un poco más la relación y diferencias entre estos dos conceptos y cómo se han abordado en la investigación, nos vendría bien. Yo, si me permitís, más que las diferencias, voy a hacer hincapié en las similitudes, porque yo estoy absolutamente empeñada en romper estos marcos diferenciados entre ambas. La Agenda 2030, una de las, no sé cómo decirlo, uno de los hitos fundamentales que supuso fue la unión de esas dos líneas, ¿no? Por un lado veníamos con todo el marco de lo verde, lo medioambiental de Río 2030, de Río +20, y por otro lado teníamos todo el marco de los ODMs, que trabajaba más la parte de cooperación, lo social. La agenda lo que hace es integrar las dos agendas que históricamente venían funcionando en paralelo, y lo mismo pasa con la parte de educación. Al final se reconoce un objetivo que es educación de calidad, el ODS 4, como acaba de mencionar Carol, con una meta además muy específica que hoy representa un poco lo que estamos haciendo aquí, la meta 4.7, pero lo que hace la agenda es unir. Es verdad que la maquinaria está en marcha, desde las administraciones, desde las entidades que trabajan en cada una de las líneas en educación ambiental, que fue evolucionando el concepto de educación para el desarrollo sostenible, y los que trabajan en educación
inicialmente para el desarrollo, educación para la ciudadanía global, para el desarrollo, educación para la ciudadanía global, educación global, educación para la ciudadanía mundial y todos los sinónimos y paralelos. Sigue funcionando desde UNESCO, por ejemplo, sigue habiendo los informes desde las dos vertientes. Y también hay dos marcos conceptuales diferenciados, las competencias para la sostenibilidad y la competencia global. Yo os pediría que hoy, por lo menos, y en el día a día no nos atrapemos en esta no sé cómo decirlo, definición, ¿sí? Me parecen muy importantes los conceptos, ¿eh? Los conceptos detrás tienen un marco muy concreto y nos tenemos que parar y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo en paralelo, si podemos, por unificar y por llegar a acuerdos, sin ninguna duda. Pero yo que soy de Galicia y trabajamos en minifundismos, no seamos minifundistas, ¿sí? Dejemos los marcos abiertos, que podamos interrelacionar y que podamos colaborar. Y busquemos las confluencias, ¿sí? Yo creo que ahí está la cuestión, porque la agenda nos insta a buscar esas confluencias. Estupendo, Silvana, muchas gracias. Has planteado justamente la otra cuestión que se abordaba, que es en relación con la competencia global, y si justamente es por ahí por donde se puede seguir avanzando. Y nos compartías que efectivamente, junto con otras competencias, es un camino de trabajo. Bueno, el tiempo nos apremia, vamos a dar paso a la parte final de la presentación, pero sí que queremos insistir en que ahora que tenemos el informe publicado en la web y que lo tenéis a vuestra disposición, será un placer contar con vuestras opiniones, preguntas, consultas y toda la relación que podamos mantener. Si os podéis en contacto con nosotras y con nosotros en la web y otras formas de comunicación, pues será un gusto poder participar en un diálogo sobre todas estas cuestiones. Y sin más, le paso la palabra a nuestra compañera Fabiola para que nos comparta precisamente la web en que se encuentra el informe y estos recursos. Gracias, Willy. Bueno, gracias, Silvana, gracias, Carol, gracias por los aportes, gracias por sintetizarlo todo también. Bueno, hemos generado este documento para vosotras y vosotros. Queremos que sea una fuente para reflexionar, iniciar diálogos y, bueno, para contribuir a tener la educación que soñamos tener, ¿no? Entonces, en este enlace, en esta web que se va a mostrar a continuación, está aquí en el chat, hay un enlace a una web y en breve se va a proyectar compartiendo en la pantalla. Vais a encontrar una versión del informe que es online, ¿no? Es una versión web que de a poco va a ser cada vez más interactiva, ¿no? En esta versión web del informe vais a ver, en principio, los 10 grandes marcos de recomendaciones que hemos logrado elaborar, ¿sí? Además, si vais bajando, por ejemplo, ¿no? en esta web, además de ver las recomendaciones, vais a encontrar el informe para descargarlo. Y en el informe, además, vais a encontrar una serie de anexos que también podéis encontrar en esta web. Más abajo, si seguimos más abajo, vamos a ver algunas fichas específicas por comunidad autónoma. Nos fuimos a estudiar todas las comunidades autónomas, toda la información que estaba disponible vía web para poder sacar una foto del momento, ¿no? De qué se dice en cuanto a la formación permanente. Y luego vais a ver fichas específicas de las universidades que participaron en el estudio, de las 11 universidades que mencionó Silvana, con los programas, las acciones y los proyectos que promueven y que son ejemplo de que todo esto es posible, o sea, de que estos sueños en torno a una educación transformadora son realizables y funcionan. Solo tenemos que contarnos lo que funcionan cuando funcionan. Entonces, os invitamos a navegar, a descargar, a compartir la información y, como decía Willy, estamos a disposición para seguir hablando, porque este será un disparador de conversaciones. Entonces, si queréis analizar conjuntamente las recomendaciones presentadas, estamos a vuestra disposición. Si no estáis de acuerdo, estamos a vuestra disposición. Charlemos, sigamos hablando sobre esto. Y bueno, y como sabemos que hay quienes hace mucho tiempo y probablemente desde toda su carrera o con mucha fuerza sí que se han movido, sí que han actuado por una educación transformadora y para la ciudadanía global, o en la búsqueda, ¿no?, de esta educación que queremos para el mundo que queremos. Como sabemos que esa gente existe
Y hoy vimos algunos ejemplos, pero sospechamos que en este foro estas personas también están, las que cada día dan un pasito y avanzan y van hacia adelante con estrategias para lograrlo. Queremos invitar y hacer un llamado, ¿no?, al resto de la sociedad, pero también a aquellos agentes que tienen algún tipo de impacto en el ámbito educativo. A veces son las administraciones, a veces somos las ONGs, el mismo profesorado, los centros educativos, los distintos agentes de la comunidad educativa que tienen influencia en lo que pasa en la educación, y queremos hacer un llamado, ¿no?, a sumar fuerzas y poner en relieve que es necesario trabajar por una educación que transforme personas, sociedades para un bien común. Entonces, como creemos que esta meta no es una utopía, sino que es posible, queremos lanzar una campaña y hacer un llamado específico a la gente que puede estar en posición de tomar decisiones y de dar ese pasito adicional, y queremos lanzar una campaña que además nos gusta mucho porque la propuesta es que vayamos. El hashtag es vamos, sigamos trabajando, pero vamos juntas. Entonces, si podéis poner el vídeo a la campaña que hemos hecho, lo agradecería mucho, Ani. Por muy difícil que sea el reto que tenemos delante, hay una palabra que siempre nos ayuda a conseguirlo. ¿Vamos? Por eso, si alguien se plantea un reto tan grande como crear un mundo más justo, sostenible y solidario, no hay que pensar en todo el camino que nos queda por recorrer. Hay que decir ¡vamos! Y así, mucha gente está ya trabajando por una educación que lo haga posible. Una educación para ser una ciudadanía libre. ¿Vamos? Una educación para una sociedad diversa y comprometida. ¿Vamos? Una educación para un mundo mejor. ¿Vamos? Porque una educación transformadora puede cambiarlo todo. A responsables políticos, docentes, padres, madres y sociedad en general. ¿Vamos? Bueno, ahora mismo, si andáis por Twitter, por ahí, buscáis el hashtag #vamos, vais a ver algunas publicaciones ya de esta campaña. Ani, por favor, si puedes seguir mostrando la página del Movimiento 4.7. Una de las estrategias que tenemos para ir con este vamos, ¿no?, es este otro movimiento que lo hemos ampliado, hemos ido más allá de las 4 organizaciones que componen el Movimiento por la Educación Transformadora en la Ciudadanía Global, y hemos lanzado una convocatoria llamada Movimiento 4.7, en el que queremos sumar distintas voluntades diversas, de distinto índole, para poder sumarse ya sea a esta campaña o también a este ya movimiento de organizaciones y de la ciudadanía pidiendo cambios, ¿no?, y también y actuando por cambios. Entonces, si visitáis la web, vais a ver un formulario para ser parte, si estáis interesada y queréis seguir conversando, bueno, ser parte del movimiento. También sumarte y firmar un manifiesto que ahí podéis descargar y ver un poco cuál es el marco de ideas que estamos pensando y defendiendo. Y bueno, ya está. Esta es la invitación a ser parte, a ir juntas. La propuesta está hecha, la pregunta está hecha. ¿Vamos? Y con esto solo queda agradecer a todas las personas que estamos aquí por el interés, y ya estoy segura que no solamente aquí nos trae el interés, sino que también nos trae el buen hacer y el deseo de transformación social. Bueno, gracias a todas las personas que estáis aquí. También tenemos que agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque nos ofrece condiciones para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Y bueno, con esto solo les invito a navegar la web, viralizar la campaña, leer el documento, seguir charlando con nosotras y vamos, continuamos. Pues eso, muchas gracias a todas y a todos.